Será tuyo. Un fuerte aplauso para Germán. Bueno, muchas gracias, Alan, por invitarme a dar esta exposición. Estamos en un momento muy especial del mercado, donde estamos en desarrollo en Latinoamérica. Alan nos trajo para aprender un poquito más, para compartir experiencias de todo lo que tiene que ver con afiliados y adquisición de jugadores, que es lo que más nos importa para sobrevivir en la industria. Verán esta imagen y dirán qué tiene que ver esto con los afiliados. Estados Unidos 1880. ¿Qué imagen tenemos? Expansión de ferrocarriles, las películas de cowboys, guerras civiles, y hacía muy poquito se había inventado la lamparita eléctrica. Fue en ese momento, en esa época tan lejana, hace 140 años, cuando el señor Montgomery Ward desarrolló la primera venta por catálogo. Cuando nos creemos innovadores pensamos que este señor, en medio de ese contexto, con poca tecnología, había desarrollado una venta directa de catálogo cuando entendió que los compradores rurales querían las cosas de la ciudad. En ese momento lanzó un catálogo de una sola hoja. Al muy poco tiempo, voy a tener que leer un poquito, en 1972, una sola hoja con 163 artículos. En 1883, el catálogo tenía 240 páginas y 10.000 productos. En 1900, sus ventas alcanzaron los 8.7 millones de dólares, que es el equivalente a 250 millones de dólares actuales. Más allá del importe y los números que estamos últimamente acostumbrados a leer, de los miles de millones, ¿se imaginan lo que puede llegar a ser procesar 250 millones de dólares de ventas manualmente, con libros, con catálogos que llegan y pedidos que vienen por correspondencia? Esto lo hizo el señor Ward, y a mi criterio es el antecesor de todos los sistemas afiliados que conocemos y se fueron desarrollando desde ese momento. Este caso es un poco más conocido. Ahí está. Ese catálogo terminó siendo un catálogo de miles y miles de productos que llegó a mandar 3 millones de unidades. ¿Está? Trenes, cowboys y un genio mandando catálogos de venta directa. Ahí vamos. ¿Saben quién es? Lo que sí sabemos son sus autos rosados. Mary Kay, que en 1963 desarrolló su empresa en Dallas. Esta señora desarrolló lo que nosotros conocemos como los esquemas de venta piramidal. No de estafas, no, por supuesto. Los esquemas de venta que representan las bases de la estrategia de los sistemas de afiliados que hoy podemos implementar en los sportbooks o casinos. Un poco de información, pero lo más importante es el icono que generó y el aspiracional para desarrollar 3 millones de vendedoras a lo largo y ancho del mundo. Ahora, ¿qué relación tiene esto con los modelos de afiliados que nosotros conocemos? Bueno, estratégicamente funcionan de la misma forma. La diferencia es que en lugar de recibir un catálogo físico, reciben un link, y ese link hace que podamos comisionar. Las plataformas tienen distintas formas, distintas figuras dentro de lo que son las posibilidades. Algunas permiten tener afiliados, como así también tener subafiliados. ¿Y cuál es el motivo por el cual esto crece tan exponencialmente? Justamente lo que se trata de hacer con los afiliados, y esto que empezó a implementar Mary Kay, de ser directora de ventas, asesora de ventas y toda la cadena que se hace, es un aspiracional para ¿qué? Para que los más chicos busquen crecer y ser como el otro. ¿Tá? Es un aspiracional. Dentro de esa cadena, los más chicos ganan poco, toda la cadena gana,
y al final del día generan un gran dinero para las empresas. Esto mismo creo que todos lo identifican, ¿no?, dentro de los programas de afiliados. Ahora, ¿cómo hacen estas empresas para generar sus afiliados? No hace falta demasiado para entrar un poco a Internet y darnos cuenta que empresas como Tupperware, Avon y demás ya tienen todo organizado. Hoy quien entre a Tupperware les explica cómo funciona su sistema de ventas y aparte tiene un WhatsApp donde apretás y al día siguiente un vendedor te manda un mensaje ofreciéndote el servicio. Esto lo vi en un sportbook hace un par de años de una persona que respeto mucho, que tiene Betimba en Perú. Y bueno, dentro de su página ofrece las posibilidades. No he visto muchos sitios donde dentro de sus páginas ofrezcan las posibilidades de venta. También tiene que ver las posibilidades legales de cada uno de los países en cuanto a realizar este tipo de ingeniería financiera o de contratación de personal. Pero es muy importante que quienes salgan a desarrollar programas de afiliados también consideren que la inversión no solamente tiene que estar en branding, sino que también tiene que estar en cómo lograr esto. Lo mismo el caso de Avon, que está bastante amigable, como en 3 pasos convertirse en un representante. En todos funciona el primer escalón de la misma forma. Primero tenés que comprar para después acceder a más beneficios, más puntos, más descuentos y seguir comprando y así ir creciendo dentro de lo que es la cadena. Bueno, este es otro modelo de afiliados. Por un lado vemos cómo Mary Kay se esforzó en hacer algo aspiracional. Todos los años sortea y regala a sus mejores vendedoras Cadillacs, que es un auto muy aspiracional. Hace convenciones con millones de personas, no millones de personas en la conferencia, pero millones de personas se enteran de estos eventos. Se realiza en Las Vegas y realmente son espectaculares. Tuve la oportunidad de desarrollar un programa similar para la empresa LowJack hace muchos años, donde me facilitaron un manual y realmente es impresionante lo que hay para aprender de lo ya hecho. Mientras que entramos a Internet y por ahí nos encontramos con, bueno, vamos a ser afiliados, ¿qué hacemos? ¿Cómo apostar? O apuestas deportivas, y nos encontramos con este tipo de sitios. Si comparamos lo que Montgomery Ward hizo hace 150 años con nuestras posibilidades tecnológicas y nos encontramos con esto, el problema que tenemos va a ser para la captación de jugadores. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, en SEO está todo muy tomado por las empresas europeas, el mercado está muy desarrollado, hay demasiadas palabras claves en Internet, es muy, muy difícil de competir con estas empresas. Por lo cual, si buscamos la palabra apuestas deportivas, tiene 71% de dificultad. Eso es muy difícil. Mientras que cómo apostar tiene el 38% de dificultad. Eso significa que todavía tenemos oportunidad de desarrollar contenido para captar la atención y lograr jugadores. El año pasado trabajé en un proyecto muy lindo, Crypto News, y en un momento adquiere la empresa, unos genios del SEO. Crypto News está en 20 países y la estrategia de ellos era desarrollar 40 notas diarias con no menos de 10 a 20 palabras clave por nota. En 20 idiomas, en un año, hacia 3 millones de palabras claves al año. Entonces, cuando decimos compitamos en SEO, entendamos que para competir hay que estar dispuesto a desarrollar, por lo menos en la industria de cripto, más de 3 millones de palabras claves al año, siempre y cuando los otros no sigan generando. Ahora, este panorama por ahí se muestra un poco oscuro si queremos hacer cosas. Entonces, lo que he trabajado y he logrado con bastante éxito es el desarrollar comunidades propias, subirnos a un nicho, ver esos pequeños gaps que hay en el mercado y aprovechar estos nichos para generar comunidades. Por ejemplo, esta guía de cómo hacer apuestas deportivas
estamos todos con el tema de Sportbook. Recién hablaba acá con un colega de Volt y mi comentario es que mucha gente no sabe lo que son las apuestas deportivas. En Latinoamérica, en este momento el mercado está desarrollado como mucho en un 10%. Si nos sentamos a hablar en una mesa y decimos, ¿quién hizo una apuesta deportiva? ¿Quién jugó un casino online? De 10 personas, alguno por ahí dice que hizo alguna o que conoce una persona que lo hizo. Si esto mismo sucede en Inglaterra, si esto mismo sucede en España, de esas 10 personas todas tuvieron una experiencia. ¿Por qué no educar? Tampoco sabemos demasiado de chances deportivas. Este es un proyecto muy lindo que estoy acompañando a la gente de PlayNuts, que después mi hermano va a dar una charla, Código Póker. Tuve la posibilidad de participar en la creación de Código Póker con Fernando Romano y con mi hermano hace 15 años, y ellos después hicieron un monstruo que es la comunidad más grande de póker de Latinoamérica. En este caso lo que queremos mostrar a la gente son las chances deportivas, y las chances deportivas se sacan exactamente con la misma tecnología que usan los sportbooks. Entonces, ¿qué necesitamos hacer al momento de desarrollar una comunidad propia? Un sentido de pertenencia y un aspiracional. Por supuesto que la oportunidad de negocio, pero la pertenencia y la aspiracional son fundamentales cuando queremos crear comunidades. Y si logramos eso, la posibilidad de transformación va a ser muchísimo mayor. Oportunidades. Generación Z. Hasta ahora los sportbooks se siguen manejando de la misma manera que se manejaron desde siempre. Sportbook viene de un libro, ¿tá? Los apostadores, los que tomaban apuestas, se anotaban las apuestas en un libro, por eso se los llama bookies. Y hasta ahora entramos a plataformas que no dejan de ser algo distinto que un Excel. Mientras que decimos que el mercado está desarrollado en un 10% de lo que va a ser, y quienes van a venir a tomar el mercado están acostumbrados a cosas completamente distintas y nosotros los hacemos apostar en un Excel. A mí me deja que pensar. Esta generación Z, en pocos años, en 10 años, van a ser, primero, son las personas de 10 a 24 años, son 237 millones de personas. Es la comunidad más grande que va a tener poder de compra. O sea, que los chicos de 20 a 37 años, en 10 años van a tener el 75% del buying power. Y a esta gente le seguimos ofreciendo el Excel. Por supuesto que las personas que tienen el poder de compra son los que manejan la economía y el rumbo del mundo. En este proyecto que también estoy acompañando a Código, a PlayNuts, justamente esta plataforma de noticias apunta a esta generación. Y trabajando con ellos me di cuenta de cosas completamente distintas. Desde el idioma, por supuesto, los usos y costumbres que todos conocemos dentro de lo que es la sociología. Perdón, y una cosita más. El volumen de mercado de las apuestas, casinos, sportbook, lotería y lo que fuera online, dentro de 10 años va a ser de 400.000 millones de dólares. Hoy estamos ofreciendo bonos para venir a participar, estamos canibalizando el mercado. Hablo de canibalización del mercado porque trabajo en Latinoamérica, por ejemplo, mucho en México, y realmente hay una guerra de bonos, pero hay muy pocos que están pensando a largo y a mediano plazo. Ellos son los que van a tener más posibilidades de sobrevivir. Suerte. Hace poco leí que la suerte no es un factor mágico, sino que es tomar la decisión correcta en el momento indicado, en el lugar indicado. Entonces, lo que los voy a invitar después de esta charla es a pensar si estamos deliberados a la suerte o no. Suerte, muchas gracias. Un fuerte abrazo.